Pacajes, municipio Calacoto, Ayuxatoa por Anehuayraqui, Gilata Rudy, Hayali, hermano Caniseki, muy buenas tardes. Acá micrófono, Ocata, Ayan Gilata. Arstasca aquí. Kipunaya Gilata, acá. Hayali, hermano. También pues estamos un poco visitando a la radio San Gabriel para poder tal vez mostrar, ¿no?, nuestra actualidad que tenemos en los pueblos, que un poco también ya estamos pasando malos momentos, ¿no?, por el tiempo que va ocurriendo. Así es, porque ya este año, el año pasado también, estamos viviendo momentos no tan difíciles, pero estamos viviendo momentos en crisis económicamente, políticamente, socialmente, a todo nivel. Entonces, que a uno le causa la reacción, esos problemas, dificultades, en fin. Por tanto, ¿cuál es la situación que te hace reaccionar, Gilata Rudy? Bien, hermano, un poco yo me siento preocupado por los hermanos que viven en la provincia de Pacajes, no solo en la provincia de Pacajes, no, muchos hermanos están pasando por esta situación. Yo vengo de la provincia de Pacajes, municipio de Calacoto, ahí yo Taracoyo Condoroca. Lamentablemente estos tiempos ya no está lloviendo, ahí vemos nomás que un poco el pasto para los ganados mismo está un poco preocupante. También ha habido helada que ha pasado, no hay buena producción, vamos a decir. Eso es muy preocupante, hermano, para tal vez poder mostrar a la gente, ¿no?, tenemos esa inquietud como comunario, estamos preocupados y por ese tema también estamos acá, ¿no? Estamos también ya a días de las subnacionales, un poco también tenemos esa crisis políticamente, ¿no? Lamentablemente un poco nos sentimos olvidados por nuestros gobernantes. Entonces, esa es mi preocupación, hermano, ¿no? Para poder también pues expresar a la sociedad, a todos los hermanos del municipio de Calacoto. Importante. Entonces, en el municipio de Calacoto, ¿cómo es el movimiento de la sociedad, de la población del municipio de Calacoto? ¿Qué dicen? Algunos reaccionan, otros no, o otros se dedican también a las campañas, no, a lo mejor algunos se dedican a sus ganados. En estos días, ¿cómo has percibido el comportamiento de la población allá en el municipio de Calacoto? Sí, hermano, mayormente nosotros vivimos con la agricultura, ¿no? También con la ganadería, parte de arriba, el Ayllo Taracoyo Condoroca se caracteriza, ¿no?, con el tema de los camélidos, ¿no? Nosotros criamos más que todo llamas y también pues sembramos papitas y luego pues para tal vez convertirlo en chuño. Entonces, en estos días un poco estamos viviendo el tema de la política. Muchos hermanos se están candidateando para alcalde, para concejales. Siempre habíamos querido como comunarios tener, ¿no?, un gobernante que atienda a los pueblos. Lamentablemente pues un poco nos sentimos olvidados, ¿no?, con los que van pasando los gobernantes de nuestro municipio, vamos a decir. Por eso nosotros hemos querido recuperar la honestidad, la transparencia y la responsabilidad de los hermanos que van candidateando, ¿no? Hemos visto también algunos hermanos que tienen buenas propuestas y también pues algunos hermanos que tienen esa idea de poder trabajar por el pueblo, ¿no? Que trabaje con esa igualdad, vocación y con ese compromiso, ¿no?, de poder trabajar con el pueblo, con el respeto que todos merecemos. Yo, hermano, especialmente he visto un candidato que quiere trabajar por el pueblo, un nuevo candidato profesional, con el hermano Víctor Cusi, que también es del Ayllo Paz, hermanos. Importante. Ukamaja chicasa ukamawa marcanacana municipios aylluna cansaraxnava ukanja candidatos para casaranta para que Rudy, entonces
Seguramente, pero en el programa no está permitido hablar campañas, dirigirse a una agrupación o hablar prácticamente de un candidato de un partido político. No está permitido, Gilata Javier, hablar en el programa. Entonces, podemos expresarnos tal vez otras situaciones que les atinge o, por decir, también podemos decir las potencialidades que tiene municipio Calacoto. Gracias, hermano. Sí, siempre a veces pues la preocupación es de nosotros, ¿no? Tal vez políticamente lo metemos siempre, compartir, ¿no?, con los hermanos del municipio de Calacoto, tal vez trabajar mediante nuestras autoridades, reactivar, ¿no?, la económica, tal vez pudiendo crear algunas mejoras, ¿no?, en el tema de camélidos, en el tema de forraje, ¿no?, lo más que todo vamos a necesitar por estos tiempos climáticos que estamos pasando, ¿no? Entonces, es la preocupación, hermano, personalmente, los hermanos del Ayllo Taracoyo Condoroca. Importante. Walike, Gilata Rudo Mamani Alcón, provincia Pacajes, municipio Calacoto, Toqueto, Portanuay, Gilata Rodi, Okamaja, Walike, Kichincam. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, hermano. Un hayaya para la radio San Gabriel y un saludo para todos mis hermanos de la provincia Pacajes del municipio de Calacoto.